La floresta somos todos. Y vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer del 1 hasta el 9. Y nos colocamos en pie para honrar la palabra. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso texto, mis queridos hermanos, el que hoy nos trae el Señor. Y quisiera mostrarles o expresar que este texto viene desde el capítulo 4, donde Pablo nos está hablando de la naturaleza del rapto, el rapto de la iglesia. Pero, bueno, el rapto donde nos está hablando de la venida del Señor para llevarse su iglesia. Y esto va a ser de una manera abrupta, o sea, va a ser de un momento que no lo vamos a poder comprender siquiera. En un momento inesperado va a ocurrir esto. Y Pablo acá ya en el capítulo 5 nos empieza a hacer una analogía utilizando o comparando el día y la noche, las tinieblas y la luz, con relación a la venida del Señor. Ahora estoy diciendo dos cosas. Estoy hablando del rapto de la iglesia y acabo de mencionar el día del Señor, que es diferente, porque el día del Señor se refiere al juicio que Él va a hacer sobre la tierra. El rapto es diferente porque es cuando el Señor nos arrebate en las nubes, arrebate su iglesia, ¿sí? Y el día del Señor, y en ese juicio viene tribulación, y Jesús viene también en el milenio, o a estar 1000 años en la tierra. Estos temas son para ampliarlos mucho más, y para eso existe, mis queridos hermanos, el Instituto Bíblico, o la academia que estamos dando los domingos, mis queridos hermanos, porque hoy quiero expresarles a ustedes, o quiero que consideremos la exhortación que nos está haciendo el apóstol Pablo a nosotros con relación a que estemos preparados como iglesia. Por eso el título de este mensaje es Estemos preparados. En los versículos del 2 al 3, 2 y 3 nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores de la mujer encinta y no escapará. ¿De qué se tratan estos versos, mis queridos hermanos? Y aquí hay una de las analogías, porque dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, no porque el Señor sea un ladrón, es una comparación que nos está haciendo, sino que va a ser en un momento donde no esperamos. Y la comparación con el ladrón es porque un ladrón no te avisa que te va a robar. Un ladrón no te va a decir, esta noche voy a ir a tu casa y te voy a sacar las pertenencias, guárdalas o escóndelas de más valor, y no te va a dar hora para ir a hacerte una fechoría. Eso no ocurre. Sí, eso es lo que nos está presentando el texto. Y nos está diciendo es que la venida del Señor va a ser de repente, cuando menos esperamos. Y es más, el texto tampoco nos dice que el Señor va a venir de día o de noche, porque a veces pensamos que como ladrón en la noche, es que va a venir por la noche, ¿sí o no? No, el texto no nos dice eso. No se sabe si es de día o de noche que el Señor vendrá. Simplemente nos dice, es de repente, es en un momento inesperado. En Mateo 24, versículo 43 y 44, dice la Escritura: pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estoy ratificando lo que les estaba expresando con la palabra. Por eso, mis queridos hermanos, dentro de las cosas que hacen los creyentes, muchos creyentes, muchas iglesias, es absurdo estar adivinando el tiempo, la hora en que viene el Señor. Es absurdo. Muchas, digámoslo así, iglesias han pretendido hacer ese acercamiento o esta adivinación, pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 24 que el día y la hora no la sabe sino el Padre. Por lo tanto, Dios todavía no ha concedido al hombre tener esa certeza ni ese tiempo. Por eso este texto se mueve entre lo repentino y lo inadvertido, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Ahora, el mundo vive comiendo y bebiendo, comprando, vendiendo, edificando, plantando, casándose y dándose en casamiento. Ahora, ¿hay algo de malo en esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada de malo en esto? Porque esa hace parte de la vida cotidiana del ser humano, ¿sí? ¿Cuál es? O sea, no hay nada de malo en recibir el alimento, no hay nada de malo en la parte física, no hay nada de malo en dedicarnos al comercio o a la industria, no hay nada de malo en practicar la agricultura, aún no hay nada de malo en casarse o darse en casamiento, mientras nosotros hagamos las cosas como para el Señor. Las cosas están bien, como dice en Corintios 10:31. Ahora, como esto hace parte de nuestra vida cotidiana y también hace parte de la vida cotidiana del mundo, ¿en qué radica el problema? Y el problema radica es cuando yo existo para estas cosas y no existo para agradar a Dios, o simplemente estoy existiendo por existir y he dejado que mi corazón, que mi alma se enfríe, se debilite por estar ocupado en estas cosas que, vuelvo a repetir, son de la vida cotidiana. Pero no puedo descuidar mi alma, no puedo descuidar mi vida espiritual por estas cosas, porque entonces esa vida cotidiana me va a llevar a que las cosas que Dios o con las que Dios me ha bendecido se me vuelvan en maldición y no en bendición. Y eso es lo que nos dice el texto, que no debo de descuidar
mi vida espiritual. Puedo practicar estas cosas, pero con regocijo, con alegría, pensando siempre en el Señor. Y podemos hacer dos ejemplos. Recordemos la vida de Noé con relación al mundo. 120 años construyendo un arca. La gente se burlaba, la gente no creía, la gente simplemente hacía estas cosas que acabo de mencionar, pero no pensaban en su vida espiritual hasta que llegó el diluvio. Cuando llegó el diluvio, entonces sí se acordaron de su vida espiritual y querían salvar su vida. Otro ejemplo, la vida de Lot, hermano de Abraham. Lot, desde el principio se supo que había en el corazón de Lot. Recuerde que cuando empezaron a mirar, se dividieron los dos. Lot miró y vio que esta tierra era como mejor que la otra. Pero cuando llegó a Sodoma, se ocupó de otras cosas menos de cuidar su vida espiritual. Se dedicó a la política, se dedicó a otras cosas diferentes, a mostrar a ese Dios que le había llamado, ese Dios que le mostraba a Abraham a través de su vida. Eso estaba pasando en el momento, y esas son las características, mis hermanos, de hoy en día del mundo. Por eso nosotros hoy no podemos dejarnos ni engañar del mundo, porque hay pensamientos perversos. La gente necia y malvada está fascinada con lo que hace, están encantados con el mal, están atrapados en sus propias redes de maldad. Y nosotros no estamos llamados, mis queridos hermanos, a vivir así. Nosotros estamos llamados a mirar hacia adelante. Nosotros estamos llamados a no dejarnos atrapar por los pensamientos de este mundo. Tenemos que estar despiertos espiritualmente y entender los tiempos. Entender lo que está pasando hoy en la actualidad con el mundo. La gente quiere archivar a Dios, se quiere olvidar aún de esa palabra, Dios. Y Dios quiere que vivamos despiertos espiritualmente, mis queridos hermanos. Les voy a colocar simplemente un ejemplo. Cómo el mundo quiere con un pensamiento perverso. Cómo el mundo quiere controlar la natalidad y entender o afrontar la sobrepoblación del mundo. Primero, hoy en día solamente se puede tener un hijo, porque el sistema ha hecho que la economía esté tan apretada que no da para más. Esa es una de las formas como ellos lo hacen. Hablo del sistema, porque esto no es solamente de Colombia, esto es a nivel mundial. También los alimentos los llenan de hormonas para perjudicar a través de los alimentos, de los animales, perjudicar nuestro cuerpo. También el cambio de género en los niños. Y les cuento que esta semana veía esas noticias, como aquí en Colombia, hermanos, hay clínicas en Cali, Medellín, donde a los niños les cambian los géneros auspiciados por sus padres. Todos estos pensamientos son pensamientos perversos. Eso lo están llevando a efecto. Nosotros no podemos ser complacientes con estos pensamientos perversos, y por eso les expreso que Dios nos ha llamado para que estemos despiertos y estemos analizando los tiempos, el calentamiento global. Mientras unos destruyen, otros se van enriqueciendo con lo que otros destruyen. Ese es el mismo sistema. Por eso tenemos que estar preparados para pedirle a Dios que nos ayude en medio de este mundo. Mis queridos hermanos, preparados y mirar la exhortación que nos hace el apóstol Pablo. Estemos entonces preparados. En el versículo 4 dice la Escritura
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, versículo 5, e hijos del día, porque no somos de la noche ni de las tinieblas. El pueblo del Señor no debe de andar en tinieblas. Y esto significa que debemos de tener un entendimiento claro, porque estas tinieblas nos llevan a la ignorancia espiritual y no debe de ser así. También esas tinieblas llevan a la gente a un estado moral de pecado y la iglesia no debe de estar así. El mundo está en estas condiciones que acabo de mencionar. El mundo está en tinieblas porque hay un decaimiento espiritual y moral que ha llevado al mundo a vivir en un pecado. Y ese pecado, mis queridos hermanos, ha llevado al mundo a estar inundado de incredulidad. La incredulidad es un pecado. Y esa incredulidad, hermanos, ha llevado al mundo a vivir en tinieblas, a no ser sobrios. Esa incredulidad ha llevado al mundo a vivir sin fe, a vivir sin amor, a vivir sin esperanza. Viven atrapados en esa condición, mis hermanos. Y la escritura nos dice en Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esto es para nosotros. Mientras tanto, mientras tengamos luz, ¿cuál es la luz para nosotros? Cristo. Sí, Dios es nuestra luz. Ahora nosotros, dice la escritura, que la luz es del día. Nosotros somos luz para el mundo, porque Cristo está en nuestros corazones y tenemos que ser conscientes de eso para poder llevar el mensaje de salvación a la gente, para poderle expresar, mis queridos hermanos, el amor de Dios, para poderle expresar a la gente que todavía hay esperanza para ellos. Nosotros somos los encargados de ese mensaje, porque Cristo es nuestra luz y nosotros tenemos que ir a llevarles a ese Cristo, que lo conozcan, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo vivo. Pero esa es la realidad, hermanos. Debemos de hacer esa tarea que el Señor nos ha encomendado en Mateo 11:28, de ir a llevar a las naciones la palabra, a los que no conocen. Ahora, si nosotros no pertenecemos entonces a las tinieblas, o sea, ya el pecado no nos domina, entonces la venida del Señor está reservada para aquellos desobedientes, para aquellos que no le quieren conocer. El apóstol Pablo, entonces, versículo 6, hace una exhortación para la iglesia. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a mirar qué significa esas palabras. ¿Por qué esa exhortación de Pablo para su iglesia? Porque es para la iglesia que hace esta exhortación. Dormir significa vivir como si nunca hubiéramos de ver un día de juicio. Eso pasa con la iglesia. Pensamos muchas veces que el Señor está muy lejos y que no viene pronto. Vivimos de esa manera. Vivimos relajados espiritualmente y no podemos vivir tan relajados, mis queridos hermanos. Voy a citar dos textos para que nos demos cuenta qué pasa cuando vivimos espiritualmente relajados. Dice la escritura en Lucas 12:45: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo
en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Nosotros no podemos estar en esta condición. Nosotros como iglesia no podemos vivir en una decadencia espiritual porque el Señor no ha venido. No. Nosotros como iglesia no podemos dormir y debemos de estar preparados que no nos vaya a pasar también como a las vírgenes necias o insensatas, porque hubo una parte de ellas que entró a las bodas y hubo otra parte que se quedó afuera. Ni usted ni yo somos llamados a quedarnos fuera de las bodas con el Cordero. Amén. No somos llamados. Entonces tenemos es que ser vigilantes. Y acá en el texto, vigilante significa vivir una vida de santidad, conscientes de la venida de el Señor. Debemos, vigilantes, significa que debemos de tener cuidado con tener una vida con una buena moral y ser personas espirituales, vigilantes, con nuestras lámparas encendidas. Y para encender nuestras lámparas, entonces debemos de tener una excelente comunión con Dios, una excelente comunión con su palabra, una excelente comunión con el Espíritu Santo. Y el ser vigilante significa que tenemos que estar mirando hacia el futuro y no hacia el pasado, porque la persona vigilante en este texto está siempre preparada, mis queridos hermanos, preparada para los tiempos que vienen, preparado cada día. Y podemos concluir, hermanos, de estos textos que hemos leído, la incertidumbre de parte nuestra del día y de la hora y el regreso de Cristo es una razón para que vivamos vigilantes. Es más, ¿cuántas veces le hemos compartido a otra persona diciéndole que Cristo viene? Casi no lo hacemos, es la realidad. Muchas veces no le decimos a la gente que Cristo viene nuevamente a la tierra, porque nosotros muchas veces no lo estamos viviendo. Otra razón para ser vigilantes es que nosotros tenemos enemigos visibles y enemigos invisibles contra los cuales debemos de luchar. Otra razón de por qué debemos de ser vigilantes es que debemos de estar espiritualmente despiertos, vivir conscientes de nuestra vida como cristianos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Hijos de Dios. Y eso lo tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos diferentes. Y hay que decirlo así con el resto del mundo, con el que no conoce a Cristo. El ser vigilante implica el hábito de orar constantemente, dándole gracias a Dios por lo que hace por nosotros. Velemos y estemos firmes en la fe, portándonos varonilmente, siendo fuertes, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Qué significa entonces la sobriedad? Porque acabamos de expresar que no debemos de estar durmiendo, que debemos de ser vigilantes. Pero ¿qué significa entonces ser sobrio? Estar sobrio o ser sobrio significa que estamos llenos de ese fuego del Señor, de ese gozo del Señor espiritual, que debemos de vivir esa vida moral, que debemos de estar tranquilos, firmes, viviendo una vida sana, cumpliendo los mandatos de la palabra, cuidando nuestra alma o nuestras almas, mis queridos hermanos, porque somos miembros de una congregación y fuera de preocuparnos por nosotros, nos debemos de preocupar por los demás. Por eso hablaba de la oración, por eso hablo o menciono la vida moral. El apóstol Pablo nos dice: no nos dejemos arrastrar
por la pereza. No nos dejemos arrastrar por la pereza. No estemos desprevenidos, estemos despiertos, alertas, firmes. Seamos valerosos y fuertes como iglesia. Amén. Vivamos cada día con alegría, hermano, mirando siempre hacia adelante. Cuando yo digo que miremos hacia adelante, es hacia el futuro que Dios tiene para nosotros, que Cristo tiene para nosotros. Porque debemos de mirar es hacia adelante, mis queridos hermanos. Tenemos que marcar la diferencia en este mundo. Mis hermanos, no somos de las tinieblas y nosotros no debemos de estar en tinieblas ni en incredulidad. Dios no lo ha llamado a usted ni me ha llamado a mí a vivir de esa forma. Versículo 9 para terminar, mis queridos hermanos. Ese por qué significa una razón de por qué debemos de vivir, por qué no debemos de dormir como los demás, sino velar y ser sobrios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una razón poderosa. Dios te llamó a ser salvo, me llamó a ser salvo. Y por eso la exhortación que hace Pablo, a no dormir, a ser vigilante, a vivir con sobriedad, despiertos, atentos a los pensamientos de este mundo. No podemos vivir, hablando de la sobriedad, pensando en los deleites del borracho. No les quiero decir más, pero hay que vivir en sobriedad, hermanos. Y esa palabra se repite constantemente en las cartas de Pablo, en Tito, Timoteo. Más adelante vuelve a repetir la misma palabra de la sobriedad. Primera de Pedro la repite, llamando a la iglesia a vivir conscientes, despiertos, sin letargo espiritual.